Ya se encuentra completamente disponible Windows 11, la build 22567, y estas son todas sus novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos nuevamente a su fuente refutable de información, porque hay que destacar que ya como cada semana está disponible una nueva build de compilación para Windows 11, build 22567 para el canal DED. Destacar que es importante, estaba elaborando un video informativo, algunas noticias digeribles pero importantes en cuanto a un fallo de Windows 10 y Windows 11. Eso lo voy a estar trasladando al canal secundario, así es que te voy a estar dejando ese video abajo aquí en la descripción. Vámonos de primera instancia con la build 22567, porque hay que destacar todas las novedades. De primera instancia, Windows Update aprovecha más energía renovable, y es que Windows Update intentará programar las instalaciones de actualizaciones en momentos específicos del día, cuando al hacerlo se reduzcan las emisiones de carbono. La mayoría de las redes eléctricas funcionan con múltiples fuentes, incluidas las energías renovables, y ahora estará implementando todo esto para que de esta manera pues Windows Update aproveche más energía renovable. Configuración, actualización de Windows, y eligiendo buscar más actualizaciones. Obviamente será el apartado donde ya esta función solo estará habilitada cuando tu PC esté obviamente conectada y enchufada y los datos regionales de intensidad de carbono estén disponibles con los socios de Electrimat o Wactime. Y bueno, a destacar que vámonos con lo siguiente, porque se mejora la administración de suscripciones de Microsoft 365 en la configuración, y es que en octubre presentaron la gestión de suscripciones de tu cuenta de Microsoft en configuración, y esto permitió ver el almacenamiento de OneDrive, la facturación, compartir información de suscripción de Microsoft 365, y ahora están elevando a un nivel de experiencia más oportuno la administración de suscripciones ahí en configuración en cuentas. Así es que está ahí un poco más detallado, están introduciendo detalles de pago dentro de la experiencia de la tarjeta de suscripción, y esto va a ver tu información de pago, recibir notificaciones cuando sea necesario, y bueno, también describir que para los clientes que no son suscritos a Microsoft 365 destacan los beneficios gratuitos o los que tienen acceso como parte de la cuenta de Microsoft en el apartado de tu cuenta de Microsoft. Así es que destacar eso. Por otra parte, configuración del dispositivo OV o la vinculación telefónica. Ahora puedes vincular tu dispositivo Android a tu PC como parte de la configuración del dispositivo OV para Windows 11, y la vinculación te dará acceso instantáneo a todo el teléfono directamente desde la PC, sin la necesidad de estar utilizando tu teléfono como tal a la mano, porque ahí ya podrás hacer prácticamente desde enviar mensajes, hacer llamadas. Todo esto ya lo hemos venido comentando anteriormente con la herramienta de Your Phone. Destacar que también estará publicando la ISO de esta build en los próximos días, aunque ya la tengo disponible, y los enlaces también los vas a estar encontrando aquí abajo en descripción. Por otra parte, control inteligente de aplicaciones, se llama Smart App Control. Es una nueva función de seguridad para Windows 11 que bloquea aplicaciones que no son de confianza o potencialmente peligrosas. Y bueno, SAC por las siglas, solo se puede habilitar en dispositivos Windows que hayan realizado una instalación limpia con la compilación más reciente, que es la 22567 u superior. Así es que mientras Smart App Control esté en modo de evaluación, aprenderá si se puede ayudar a proteger sin interponer demasiado ahí las aplicaciones en el camino. Así es que es una app prácticamente nueva. Y bueno, también hay algunos cambios, mejoras. Por ejemplo, de manera general ha actualizado el cuadro de diálogo abrir con, para alinearlo con los principios de diseño de Windows 11, el cual ya está respetando el tema claro y oscuro también. Y en el menú inicio, cuando pasas el icono de una aplicación anclada sobre otra, ahora habrá una pequeña animación para insinuar que esto crea una carpeta. Y también están actualizando los gestos táctiles con varios dedos para incluir animaciones receptivas y de manera que ahora sigan a tu dedo. Por otra parte, en escritura de voz, posibilidad de que el dictado por voz descargue paquetes de voz directamente desde la Microsoft Store para el reconocimiento de la misma, basado en dispositivos para proporcionar un mejor rendimiento de las transcripciones disponible, como dicho, en esta build. Pero antes se comenzó a implementar en la build 22538, y la capacidad de elegir qué micrófono usar en el dictado por voz
Si tienes varios micrófonos conectados al PC, ahora está disponible para todos los insiders del canal de desarrollo, y esto se comenzó a implementar desde la 22.557, y hay también ciertos comandos nuevos en escritura por voz que ya están disponibles también. Así es que, por ejemplo, ingresar, retroceso, espacio, pestaña, que llevan a ciertas funciones. También han realizado algunas actualizaciones en la página de ahí para que se pueda localizar de manera más rápida. En administrador de tareas también se reseñó. Ahora ya está un poco más expandido para todos en la build 22.557 fue cuando se implementó, pero ya está más disponible. También las carpetas asignadas de Windows Sandbox ahora emite rutas relativas. Y bueno, también hay algunas soluciones. Por ejemplo, se solucionó un problema por el que los usuarios no escuchaban el sonido de inicio. El uso de la barra de tareas para traer una aplicación que ya está ejecutando el primer plano debería de funcionar de manera más confiable ahora. Solucionado un problema por el cual si cambias la zona horaria, el control flotante de calendario no se actualizaba. Ya está solucionado. Hay otros, por ejemplo, que se solucionó un problema que afectaba la confiabilidad de la apertura del menú inicio. Se solucionó problemas de alineación con ciertos botones. En el explorador también se solucionaron ciertos errores ahí. Y bueno, en ciertas ventanas también había ciertos problemas. En el acceso por voz, en los subtítulos en vivo también. En el narrador también había problemas que se solucionaron. Y es una lista muy tremenda. Y también hay problemas conocidos. Por ejemplo, mencionar algunos, pero te voy a estar dejando el blog oficial de Windows abajo en descripción. Que los usuarios que ejecuten Windows 10 que intentan actualizar directamente a la compilación 22.563 o superior en el canal de desarrollo se encuentran con una falla de instalación que es 0x800-700-7F. Y bueno, por ejemplo, hay también, al pasar por la experiencia de configuración del dispositivo OV en la edición Enterprise, la pantalla de agregar red se omitirá en el primer intento. También a ciertos errores en la barra de tareas que no está optimizada aún. Tiene algunos problemas en la optimización para tablets. En el explorador, por ejemplo, también hay ciertos problemas. En los subtítulos también hay. Y bueno, ya puedes descargar el SDK de Windows Insider, que también va a estar abajo todos los paquetes en descripción. Así es que finalmente hasta aquí te voy a estar dejando este video. Como he dicho, son algunas novedades que tiene lo que es esta nueva compilación para el canal de desarrollo Build 22.567. Nada, yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte a este canal. Voy a estar lanzando un nuevo video en el canal secundario informando acerca de un nuevo fallo encontrado en Windows 10 últimas versiones y Windows 11 también. Así es que nos vemos por ahí. Hasta aquí me despido. Master Tutos fuera. Peace out.